Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman, frente a los reflectores del festival, lanza una confesión que sacude a todos. ¿Crees que un amor verdadero puede durar a pesar del tiempo y la distancia? Cuéntamelo en los comentarios. Todo comenzó en uno de los festivales de cine más esperados del año. Can Yaman, vestido con un elegante traje oscuro, hizo su aparición en la alfombra roja entre flashes y gritos de fanáticos. Pero lo que nadie esperaba era que, justo cuando los periodistas le preguntaron sobre sus próximos proyectos, él desvió la conversación hacia algo mucho más personal. A veces, ni todo el éxito ni todos los viajes pueden hacerte olvidar a quien marcó tu corazón, dijo Can, mirando fijamente a las cámaras. La prensa se quedó en silencio por un instante. Todos sabían a quién se refería, Demet Özdemir. Increíble pero cierto. El actor, quien actualmente reside en Italia y ha estado involucrado en varios rumores sentimentales, confesó públicamente que Demet sigue siendo una parte muy especial de su vida. Demet no es un capítulo cerrado para mí. Nunca lo fue. A veces uno sonríe para las fotos, pero por dentro, aún hay recuerdos que duelen, agregó con una voz cargada de emoción. ¿Te imaginabas que Can Yaman aún guardaría sentimientos tan profundos? Escríbelo en los comentarios. Lo más sorprendente fue cómo, después de estas palabras, Can evitó hablar de cualquier otra mujer. Ni una sola referencia a Sara Bluma, ni a otras figuras con quienes fue vinculado recientemente. Solo Demet. Solo su nombre, solo su historia. A veces uno pierde cosas valiosas por decisiones precipitadas. Pero hay amores que se quedan en la piel, y ella es uno de ellos, dijo mientras aceptaba una pregunta de un reportero extranjero. Esta frase no solo fue reproducida en todos los titulares internacionales, sino que también provocó una ola de reacciones en redes sociales. Demet Özdemir, hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración. Pero según fuentes cercanas a la actriz, ella se encontraba viendo la ceremonia desde su casa, y su reacción fue de sorpresa absoluta. No esperaba que él dijera eso, menos en un evento tan público. Es fuerte, porque revuelve emociones que parecían dormidas, habría comentado a una amiga. Los fans de la pareja, conocidos por seguir cada paso de ambos artistas, comenzaron a utilizar hashtags como #Can y Demet para siempre y #El amor no termina para manifestar su apoyo a una posible reconciliación. Mientras tanto, la prensa internacional ya habla de este momento como uno de los más íntimos y valientes de la carrera de Can. No me arrepiento de amarla. Solo me arrepiento de no haber luchado más cuando debía hacerlo, concluyó Can antes de despedirse de los periodistas. Las redes sociales explotaron minutos después. Videos del momento exacto en que Can pronunció esas palabras se viralizaron en cuestión de horas. Y los programas de farándula tanto en Turquía como en Europa dedicaron segmentos especiales para analizar el impacto emocional de su declaración. Uno de los momentos más comentados fue cuando un periodista italiano le preguntó si aún mantenía contacto con Demet, a lo que Can respondió tras una breve pausa. Nos distanciamos por muchas razones, pero nunca dejé de desear que ella esté bien. Siempre rezo por su felicidad. Eso no se borra con el tiempo. Esta declaración, cargada de sinceridad, generó una mezcla de reacciones. Algunos medios catalogaron su gesto como una señal clara de arrepentimiento,
mientras que otros lo vieron como un intento de recuperar la atención mediática. Pero para sus fans, no había duda, Khan hablaba desde el corazón. Mientras tanto, el círculo cercano de Demet ha permanecido en completo hermetismo. Sin embargo, un miembro del equipo de producción de su último proyecto televisivo comentó en privado: ella no lo ha superado del todo. Siempre hay una melancolía cuando alguien menciona a Khan. Él fue importante, muy importante. Esta revelación no hizo más que alimentar la ilusión de una posible segunda oportunidad. De hecho, en una cuenta de fans muy popular, una seguidora escribió: quizás la vida les dé una nueva chance. A veces el amor regresa cuando menos lo esperas. Y como si todo esto no fuera suficiente, pocas horas después del evento, Khan fue visto saliendo del hotel donde se hospedaba, sosteniendo lo que muchos aseguran era una carta escrita a mano. Un paparazzi logró capturar el momento y, aunque no se pudo leer lo que decía el sobre, se rumorea que la destinataria era Demet. La pregunta que ahora flota en el aire es: ¿responderá ella a esta confesión pública? ¿Abrirá nuevamente su corazón al hombre que alguna vez fue el gran amor de su vida? No pido una segunda oportunidad, solo quería que ella supiera que lo que vivimos fue real para mí, y sigue siéndolo, dijo Khan cuando un reportero le preguntó si buscaría retomar la relación. En medio de un panorama mediático que ha girado su atención completamente hacia esta historia, los seguidores siguen apostando por un reencuentro. Incluso en programas matutinos, los presentadores debatían si esta declaración podría marcar el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Pero como en toda historia de amor complicada, nada es seguro. Lo único claro es que el nombre de Demet vuelve a sonar con fuerza en el universo de Khan Yaman, y esta vez, no como una ex, sino como un amor imposible de olvidar. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que este tipo de confesiones deberían quedarse en lo privado o celebras que Khan haya abierto su corazón delante de todos? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir esta historia que promete nuevos capítulos. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te emocionó, suscríbete, dale like y comparte tu opinión. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que sigue tocando corazones.